Javier se despertó en una estación de autobuses abandonada en Andalucía, con el sol quemando su piel y el estómago vacío. Sin un euro en el bolsillo ni un mensaje en su teléfono. Sus padres lo habían dejado allí la noche anterior, después de descubrir su secreto, gritando que no volvería a ver su hogar en Madrid si no cambiaba. Pero lo que nadie esperaba era que, años después, esa traición lo llevaría a una boda que sacudiría los cimientos de toda su familia. Aquella mañana, Javier tenía 22 años y el mundo se le venía encima. Recordaba el viaje en coche con sus padres, supuestamente para unas vacaciones familiares. Pero todo había sido una trampa. Eres una vergüenza, le había dicho su padre, deteniendo el vehículo en medio de la nada y obligándolo a bajar. Su madre, con lágrimas en los ojos, no había dicho nada. Solo le había lanzado una mochila con algo de ropa. El autobús que pasaba por casualidad lo llevó a Sevilla, donde empezó su lucha por sobrevivir. En las calles de Sevilla, Javier vagaba sin rumbo, evitando mirar a los ojos de la gente. El hambre lo golpeaba como un puño, y el miedo a lo desconocido lo paralizaba. Encontró refugio en un albergue para indigentes, donde compartió cama con extraños y escuchó historias que hacían palidecer la suya. Pero allí conoció a Elena, una voluntaria de una ONG local que ayudaba a jóvenes en situación de calle. No estás solo, le dijo ella, ofreciéndole un plato de sopa y un oído atento. Javier, con la voz temblorosa, le contó todo, su orientación sexual, el rechazo familiar, el abandono. Elena no juzgó, en cambio. Lo conectó con un grupo de apoyo para personas LGBT en la ciudad. Los días se convirtieron en semanas. Javier consiguió un trabajo temporal en un bar, sirviendo cafés y limpiando mesas. Cada euro ahorrado era una victoria contra el destino que su familia le había impuesto. Pero por las noches, en la soledad de su habitación compartida, los recuerdos lo asaltaban. Pensaba en su hermano menor, Pablo, que siempre lo había admirado, y en cómo su ausencia lo estaría afectando. ¿Lo extrañaban? ¿O lo habían borrado de sus vidas como si nunca hubiera existido? La ira y el dolor se mezclaban, formando un nudo en su pecho que no se deshacía. Un día, en el grupo de apoyo, Javier conoció a Miguel. Miguel era un profesor de historia de 30 años, con una presencia calmada que contrastaba con el caos interno de Javier. Había pasado por algo similar, su familia en Barcelona lo había echado a los 18 por ser gay. Pero él había reconstruido su vida con determinación. La familia no siempre es de sangre, le dijo Miguel en su primera conversación, mientras compartían un cigarrillo en el patio. Javier se sintió visto por primera vez en meses. Miguel no lo compadecía, lo desafiaba a ser más fuerte. Su amistad creció rápidamente. Pasaban horas hablando de todo, de los prejuicios en la sociedad española, de cómo la Iglesia aún influía en muchas familias conservadoras, de los avances en derechos LGBT, pero también de las brechas que quedaban. Miguel le contó sobre su propia lucha, había perdido amigos, trabajos, incluso una relación por el estigma. Pero había aprendido a no esconderse. Si te avergüenzas de ti mismo, les das poder, decía Javier, inspirado. Empezó a asistir a manifestaciones en Sevilla, alzando la voz por primera vez. Sin embargo, no todo era progreso.
Javier recibía llamadas anónimas de números madrileños. Probablemente de viejos conocidos que chismorreaban sobre su desgracia. Una vez, un primo lejano le escribió un mensaje: tu padre dice que estás muerto para nosotros. Eso lo hundió en una depresión profunda. Miguel estuvo allí, sosteniéndolo en las noches de insomnio, recordándole que valía la pena luchar. Poco a poco, su vínculo se profundizó. Una tarde, bajo el sol andaluz, Miguel lo besó. Fue un beso tímido, lleno de promesas, que marcó el inicio de algo real. Pero el pasado no se rendía. Javier soñaba con confrontar a su familia, con hacerles ver el daño que habían causado. Miguel lo disuadía: no les des más poder sobre ti. Sin embargo, Javier sentía que necesitaba cierre. Envió una carta a su casa en Madrid, explicando su dolor, su identidad, su determinación a vivir auténticamente. No recibió respuesta. Eso lo endureció. Decidió mudarse con Miguel a un pequeño apartamento en Sevilla, donde empezaron a construir una vida juntos. Javier ascendió en su trabajo, convirtiéndose en gerente del bar. Y Miguel lo animó a estudiar de nuevo, inscribiéndose en cursos online de psicología para entender mejor sus propios traumas. La sociedad alrededor no siempre era amable. En el barrio, oían murmullos, veían miradas de desaprobación. Una vez, un cliente ebrio en el bar lo insultó, llamándolo maricón. Javier, en lugar de callar, lo enfrentó: sí, lo soy. Y soy más hombre que tú por no esconderlo. Miguel lo aplaudió esa noche. Pero ambos sabían que cada victoria traía riesgos. La presión social pesaba, recordándoles que, a pesar de las leyes progresistas en España, los corazones no cambiaban tan rápido. A medida que pasaban los meses, Javier se transformaba. De un joven roto, se convertía en alguien resiliente. Pero el costo era alto: la pérdida de su familia lo marcaba como una cicatriz invisible. Pensaba en Pablo, ahora adolescente, y se preguntaba si él también sufriría por los prejuicios familiares. Miguel, su ancla, le recordaba que habían creado su propia familia. Juntos, asistían a terapias de pareja, enfrentando los miedos que el rechazo había plantado en ellos. Un año después del abandono, Javier recibió una noticia impactante: su padre había sufrido un infarto. Un amigo común se lo contó por teléfono. El dilema lo atormentaba: ¿debía volver a Madrid? Miguel lo apoyó en la decisión, pero advirtió: no vayas esperando perdón. Javier decidió ir, solo para ver a su familia desde lejos. En el hospital, vio a su madre llorando, a Pablo con los ojos enrojecidos. No se acercó: el dolor era demasiado. Regresó a Sevilla con el corazón pesado, pero con una resolución nueva: no dejaría que el pasado lo definiera. De vuelta en Sevilla, Javier se sumergió en su vida con Miguel. Pero la noticia del infarto de su padre lo había removido por dentro. Cada noche, revivía el momento en que lo abandonaron, cuestionando si había hecho algo para merecerlo. Miguel, paciente como siempre, lo ayudaba a procesar: el problema es de ellos, no tuyo. Juntos, decidieron dar un paso adelante: mudarse a Madrid, la ciudad que Javier había perdido,
para reclamar su espacio. El traslado fue un torbellino. Encontraron un apartamento en el barrio de Chueca, el corazón gay de Madrid, donde la comunidad LGBT florecía. Javier consiguió un empleo en una ONG similar a la que lo había salvado en Sevilla, ayudando a jóvenes rechazados por sus familias. Era terapéutico, cada historia que escuchaba le recordaba su propia resiliencia. Miguel, por su parte, obtuvo una plaza como profesor en un instituto local, donde incorporaba temas de diversidad en sus clases, desafiando los estereotipos. Pero el regreso a Madrid trajo confrontaciones inevitables. Javier se topó con viejos amigos que, al verlo con Miguel, fingían sorpresa o lo evitaban. Uno de ellos, Carlos, un compañero de universidad, lo invitó a un café solo para interrogarlo. ¿Por qué no lo dijiste antes? Tu familia sufrió mucho. Javier, conteniendo la rabia, respondió, ellos me abandonaron. No al revés. Carlos se disculpó. Pero el encuentro dejó a Javier cuestionando sus elecciones pasadas. ¿Debería haber salido del armario antes? ¿O el timín no importaba ante el prejuicio arraigado? La familia de Miguel, aunque distante, era más tolerante. Su madre lo llamaba ocasionalmente, preguntando por Javier con curiosidad genuina. Eso contrastaba con el silencio de la familia de Javier. Pablo, su hermano, le envió un mensaje secreto en redes sociales: te extraño. Pero papá no me deja hablarte. Javier respondió con amor. Pero le advirtió, cuídate. No dejes que te controlen. Ese contacto clandestino se convirtió en un lifeline, pero también en una fuente de tensión. ¿Estaba poniéndolo en riesgo? En el trabajo, Javier enfrentó un caso que lo golpeó fuerte, un chico de 17 años. Expulsado de casa por ser gay. Intentaba suicidarse. Javier lo acompañó al hospital, recordando su propia desesperación en Sevilla. Sobrevivirás. Y serás más fuerte, le dijo. Pero por dentro se preguntaba si la sociedad española realmente progresaba. Las leyes permitían el matrimonio igualitario desde 2005. Pero los estigmas persistían en familias tradicionales, influenciadas por valores católicos conservadores. Miguel y Javier decidieron comprometerse. Fue una propuesta simple. En un parque bajo las estrellas, quiero pasar el resto de mi vida contigo. Luchando juntos. Javier aceptó. Lágrimas en los ojos. Pero el miedo lo asaltaba. ¿Invitarían a sus familias? Miguel insistió, solo a quienes nos apoyen. Para Javier, eso significaba nadie de su lado. La planificación de la boda se convirtió en un campo minado emocional. Cada detalle, el traje, las flores, traía recuerdos de lo que había perdido. Una tarde, Javier recibió una llamada de su madre. Tu padre está peor, dijo ella, la voz quebrada. Quiere verte. Javier, con el corazón acelerado, viajó al hospital. Su padre, postrado en la cama, lo miró con ojos cansados. Hijo. Lo siento, murmuró. No supe cómo manejarlo. Javier, conteniendo el llanto, respondió, me abandonaste. ¿Cómo esperas que te perdone? La conversación fue tensa, llena de acusaciones y arrepentimientos. Su madre intervino,
Fuimos educados así. Pero vemos que nos equivocamos. Javier salió del hospital confundido. El perdón parecía posible. Pero el daño era profundo. De regreso con Miguel. Discutieron. Miguel era escéptico: no confíes tan rápido, podría ser manipulación. Javier. Dividido. Quería creer en el cambio. Invitó a su familia a la boda. Un acto de vulnerabilidad que lo aterrorizaba. Pablo aceptó inmediatamente. Emocionado. Su madre dudó. Pero dijo sí. Su padre, aún recuperándose, prometió asistir si podía. La boda se acercaba. Y la tensión crecía. Javier soñaba con traiciones, su familia llegando para humillarlo. Miguel lo calmaba. Pero admitía sus propios miedos: si te lastiman de nuevo. No sé si podré perdonarte por invitarlos. Javier se daba cuenta del costo: su decisión ponía en riesgo su relación. En terapia exploraban estos conflictos, reconociendo que el amor requería sacrificios. Días antes de la boda, un escándalo estalló. Un familiar conservador filtró la noticia en redes sociales, llamando a la boda una aberración. Javier recibió mensajes de odio, recordándole los prejuicios sociales. Pero también apoyo de la comunidad LGBT. Miguel y él se unieron más, decididos a proceder. Esto es por nosotros, dijo Miguel. El día llegó. En una pequeña capilla en Madrid. Con amigos y aliados. Javier esperaba nervioso. Pablo llegó primero. Abrazándolo fuerte: estoy orgulloso de ti. Su madre apareció. ¿Sola? Explicando que su padre no podía venir por salud. Javier sintió una punzada de decepción. Pero también alivio. La ceremonia fue emotiva. Con votos que hablaban de resiliencia y amor verdadero. Pero entonces, en medio de los aplausos, la puerta se abrió. Su padre entró, apoyado en un bastón, con lágrimas en los ojos. No podía perderme esto, dijo. Javier, estupefacto, lo abrazó. Fue un momento de redención. Pero también de preguntas: ¿era genuino? ¿O solo temporal? La boda continuó con una mezcla de alegría y tensión subyacente. Javier y Miguel intercambiaron anillos bajo las miradas de sus invitados. Pero la presencia de su padre lo cambiaba todo. Durante la recepción, en un salón decorado con luces suaves, Javier se acercó a él. «Papá, ¿por qué ahora?», preguntó. Su padre, con voz débil, admitió: el infarto me hizo reflexionar. Vi lo vacío que estaba sin ti. Su madre asentía. Pero Javier detectaba dudas en sus ojos. Pablo, radiante, mediaba: démosle una oportunidad. Miguel observaba desde lejos, escéptico. Más tarde, en privado, le dijo a Javier: no olvides lo que te hicieron. El perdón no borra el pasado. Javier, dividido entre el amor filial y la lealtad a su pareja, prometió ser cauteloso. La noche terminó con bailes y risas. Pero Javier sentía que era el comienzo de una nueva batalla interna. En las semanas siguientes, la familia intentó reconectar. Invitaciones a cenas. Llamadas frecuentes.
Javier asistía. Pero cada encuentro revelaba grietas. Su padre evitaba temas LGBT, cambiando de conversación cuando Miguel se mencionaba. Su madre preguntaba por planes de familia, insinuando adopción, pero con un tono que sugería normalidad heteronormativa. Javier confrontaba: somos una familia como cualquier otra. Las discusiones escalaban, recordándole los prejuicios arraigados. Miguel sufría en silencio. Siento que estoy compitiendo con ellos, confesó una noche. Javier, sintiéndose culpable, lo tranquilizaba. Pero el equilibrio era frágil. Decidieron viajar a Barcelona para visitar a la familia de Miguel, buscando perspectiva. Allí, la madre de Miguel lo recibió cálidamente, contrastando con la tensión en Madrid. El amor no discrimina, dijo ella, inspirando a Javier a exigir más de su propia familia. De vuelta, un incidente lo cambió todo. Durante una cena familiar, su padre hizo un comentario despectivo sobre un vecino gay. Javier explotó: eso es lo que piensas de mí, ¿verdad? Su padre negó. Pero la verdad salió: intento aceptarlo. Pero es difícil. Su madre defendió: danos tiempo. Pablo, atrapado en medio, suplicó paz. Javier se fue furioso, cuestionando su decisión de perdonar. El conflicto se extendió a su matrimonio. Miguel, harto, planteó un ultimátum: elige, ellos o nosotros. Javier, angustiado, pasó noches en vela. Recordaba el abandono, el hambre en Sevilla, pero también los momentos felices de infancia. ¿Podía cortar lazos de nuevo? En terapia. Exploraron: el perdón era un proceso, no un evento. Javier decidió confrontar a su familia en una reunión formal. Les contó el daño, la depresión, la lucha por sobrevivir, el miedo constante. Su padre lloró: no sabía que sería tan grave. Su madre admitió culpa. Pablo reveló su propio secreto: era bisexual. Y temía el rechazo. Eso unió a Javier y Pablo. Pero expuso la hipocresía familiar. Miguel, al enterarse, suavizó su postura: si cambian por Pablo, tal vez por ti también. Pero la sociedad añadía presión. Noticias de ataques homofóbicos en España recordaban a Javier la vulnerabilidad. En su ONG, ayudaba a más víctimas, canalizando su dolor en acción. Meses después, un evento familiar probó el cambio. Pablo salió del armario oficialmente. La reacción inicial fue shock. Pero Javier intervino: no cometan el mismo error. Su padre, sorprendentemente, abrazó a Pablo: no te perderé como a tu hermano. Fue un paso adelante. Pero Javier sabía que era frágil. El matrimonio de Javier y Miguel se fortaleció. Celebraron su aniversario con una escapada romántica a Andalucía, donde todo empezó. Reflexionando en la playa, Javier dijo: el precio del amor es alto, pero vale la pena. Miguel sonrió: juntos podemos con todo. Sin embargo, nuevas sombras aparecieron. Un primo conservador amenazó con exponer secretos familiares si no se distanciaban. Javier, en lugar de ceder, lo enfrentó legalmente.
Usando leyes contra el odio. Ganó. Pero el estrés afectó su salud, ansiedad crónica. Insomnio. Pablo. Ahora aliado. Ayudaba a mediar. Pero un día. Confesó, papá aún va a terapias conservadoras. Javier. ¿Traicionado? Cortó contacto temporal. Miguel lo apoyó, protege tu paz. La reconciliación pendía de un hilo. Javier se preguntaba si el perdón era posible sin cambio real. En una manifestación por derechos LGBT. Encontró fuerza en la comunidad. No estamos solos. Gritó. Con Miguel a su lado. El clímax llegó en una reunión familiar inesperada. Su padre, ahora recuperado, convocó a todos. He estado equivocado, admitió frente a Javier, Miguel, Pablo y su madre. Reveló que había asistido a terapias para entender la diversidad sexual, influenciado por el miedo a perder a Pablo. Vi el dolor que causé y no quiero repetirlo. Javier, escéptico, preguntó por pruebas. Su padre mostró libros, artículos, incluso una carta de disculpa detallada. Miguel, impresionado pero cauteloso, interrogó, ¿aceptas nuestro matrimonio? Su padre asintió, sí. Y os pido perdón. Su madre, llorando, abrazó a Miguel por primera vez. Pablo, aliviado, sonrió. Javier sintió un peso levantarse. Pero sabía que la confianza se reconstruía con tiempo. Los meses siguientes fueron de prueba. La familia asistía a eventos LGBT. Aprendiendo. Javier y Miguel los invitaban a cenas, donde discutían abiertamente. Hubo tropiezos, comentarios inadvertidos. Pero se corregían. Javier, en terapia, procesaba, el abandono lo había marcado. Pero el perdón lo liberaba. Sin embargo, la sociedad no facilitaba. Un debate nacional sobre adopción gay dividió opiniones. Su padre, influenciado por viejos amigos, vaciló en una conversación. Javier lo confrontó, si no nos apoyas fully, no hay lugar para ti. Su padre eligió, os apoyo. Fue un punto de inflexión. Pablo, inspirado, empezó una relación con un chico. Y la familia lo aceptó. Javier vio el cambio real. Pero pagó un precio, la vigilancia constante agotaba. Miguel y él consideraron adoptar. Pero decidieron esperar, priorizando su sanación. Años después, en una cena de aniversario, Javier reflexionó, el abandono lo había forzado a crecer. Pero el reencuentro lo había humanizado. Miguel, su constante, le susurró, somos más fuertes juntos. La historia de Javier ilustra las complejidades del rechazo y la redención en una sociedad en evolución. Pero, ¿fue correcto perdonar a su familia después de tal traición? ¿O debería haber cortado lazos para siempre para proteger su paz mental?